tardes a todos. Le damos la gloria y la honra al Señor que nos tiene nuevamente aquí. Amén. Hoy es el día que hizo el Señor, ¿verdad? Y nos regocijamos y como decía el pastor Carlos, hoy estamos de fiesta, ¿verdad que sí? Así que la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de lo que era el miedo. Vimos el origen del miedo, ¿verdad? Vimos cómo Adán le coloca miedo al miedo, y esto lo vimos en el Génesis 3:10, ¿verdad? Cuando Adán escucha la voz de Dios y va y se esconde porque tiene miedo, porque estaba desnudo. Esto pasa después que claramente ellos ya habían, ¿verdad? Caído en el engaño de la serpiente. Entonces, claro, él escucha la voz, tiene miedo, va y se esconde. Y también dijimos que nunca Dios le dijo que ese sentimiento era el sentimiento de miedo. Él le dijo, me escondí porque tengo miedo. Entonces vimos tres cosas. La primera, ¿verdad? Que ese sentimiento que él sintió como miedo, le dice a Dios por qué lo sintió, por qué sintió ese sentimiento, ¿verdad? También le dice, es que tú sabes, tuve que esconderme. También le dijo qué tuvo que hacer o qué él hizo que le ocasionó el miedo. Y hablábamos de que muchas veces eso nos pasa en nuestras vidas. Cuando tenemos miedo, cometemos un error y tenemos miedo, lo primero que hacemos es escondernos, ¿verdad? Ahora, hablamos también de que la preocupación me lleva al miedo, el miedo me lleva a la ansiedad y la ansiedad me lleva a lo que es la enfermedad. Entonces, el miedo anula tu capacidad de enfrentar las situaciones. Cuando tú tienes una situación, también hablábamos la semana pasada, que cuando tú tienes una situación en tu vida y tú tienes miedo, entonces eres incapaz de enfrentarla. No eres capaz de salir adelante y enfrentar ese miedo. Hablamos también un poquito de David y Goliat. Esto es para ponernos un poquito más en contexto, ¿verdad? De que precisamente Saúl, ¿verdad? Que era el que estaba llevando el ejército, a pesar de que tenía la capacidad, el miedo hizo que su capacidad se anulara y tuvo miedo y fue y se escondió. Hablamos también de que llegó el David, ¿verdad? El gran David llegó, que tal vez no tenía las capacidades de tener un ejército tan grande como el de Saúl, pero no tuvo miedo porque él sabía que quien lo estaba respaldando era su Dios. Y cuando nosotros tenemos el respaldo de Dios, decíamos la semana pasada, entonces nosotros no tenemos por qué tener miedo. Vimos también en Isaías 4:10 las tres razones de por qué nosotros no debemos tener miedo. El Señor nos dice en Isaías 41:10, número 1, porque yo estoy contigo. Número 2, porque yo soy tu Dios. Y número 3, porque yo siempre te ayudaré. Siempre. Cuando yo leí eso, siempre, y ese siempre se quedó conmigo como siempre te ayudaré, no importa lo que pase. Siempre te sustentaré, no importa lo que pase. Sin embargo, toda la semana este versículo me estuvo dando vuelta en la cabeza. Y yo decía, ok, pero ahora ¿cómo yo me quito ese sentimiento de miedo? Porque todos en algún punto lo hemos sentido. Es fácil pararse aquí y decirte no tengas miedo porque hay tres razones. Dios siempre está contigo, porque yo soy tu Dios y porque siempre te ayudaré y te sustentaré. Pero cuando estamos pasando por el proceso de miedo, no es tan fácil recordarnos de esas tres cosas. Entonces empecé como a pensar y a decir, pero les había comentado también de que había tenido una semana bastante complicada, un poco difícil y había sentido cierto miedo. Y yo decía, pero ¿cómo hago para que ese miedo se vaya? ¿Qué tengo que hacer para no sentirlo? Porque si ya yo sé que debo confiar en Él, si ya yo sé que Él es mi Dios, si ya yo sé que Él está conmigo, entonces, ¿qué yo tengo que hacer para que ese miedo se vaya? Entonces, les había dicho que la ansiedad que empieza a formar ya parte de la enfermedad cuando tú empiezas a sentir miedo, es simplemente preocuparte por algo que va a pasar. Entonces es la preocupación que tiene dos palabras, la pre
que es antes, ¿verdad? Y la ocupación, que es la palabra que indica que vas a hacer algo, que te vas a ocupar de algo. Entonces, cuando entra el miedo es porque nos empezamos a preocupar, o sea, empezamos a ocuparnos de algo que no ha pasado. Y ahí es cuando empieza la ansiedad. Entonces me tengo que preocupar porque ya casi faltan 2 días para pagar la renta, faltan 2 días para pagar el mortgage, faltan 3 días para pagar el carro y no tengo el dinero completo, o peor aún, no lo tengo. Entonces me empiezo a preocupar, y cuando me empiezo a preocupar me empieza a generar la ansiedad, ¿ok? Ahora, yo orándole al Señor toda esta semana, ¿verdad?, acerca del miedo, yo decía, pero ¿cómo me quito? ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que tiene miedo, no sientas ese miedo? Porque algo debe hacer falta para que nosotros sigamos sintiendo ese miedo. Y orando, ¿verdad? Me pongo a pensar, ¿qué yo necesito para dejar de sentir miedo? Y en oración, orando, yo le decía, Señor, ¿qué yo necesito? Dime, porque ya yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo tengo que pensar, pero ahora cómo yo me lo quito de encima. Y el Señor me dice esto, muy sabio Él, ¿verdad? Me dice, solo te basta mi fe, solo te basta tener fe. Y yo dije, solo basta tener fe. Ok, entonces me pongo a pensar, ¿verdad? Y me imagino una ventana aquí. Vamos a imaginarnos una ventana aquí, transparente. Y todos nosotros sabemos que esa ventana transparente está aquí. Todos tenemos fe de que la ventana está aquí. La persona que no tiene fe, ¿qué hace? Pasa a la ventana. ¿Por qué? Porque no cree. La palabra clave en la fe es creer. Si tú no crees que Dios va a hacer todo lo que Él dice en su palabra, las cosas no van a pasar. Puede estar ahí, puede estar escrito, tú lo puedes estar leyendo, pero si tú no crees, las cosas no van a pasar. Hebreos 11 nos dice que la fe es tener confianza, dice en la Reina Valera, dice tener confianza en lo que esperamos. Es tener la certeza de lo que no vemos. Y yo dije, es tener la certeza en lo que no vemos. O sea, tener certeza es igual a tener confianza es igual a tener fe. Eso quiere decir que yo debo confiar en un Dios que no importa por el miedo que yo esté pasando, yo sé que Él me va a sacar de ahí. Y cuando usted tiene fe, usted vive en una expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida, de algo bueno que Dios va a hacer en tu vida. Mira, el miedo y la fe no pueden ir de la mano. Cuando el miedo llega, la fe se va. Cuando el miedo llega a tu vida, la fe automáticamente se va. Cuando la fe se activa, el miedo no tiene poder sobre usted. Se lo voy a repetir. Cuando la fe se activa, el miedo no tiene poder sobre ti. Hoy tú y yo estamos llamados a activar esa fe para que el miedo no tenga control sobre nuestras vidas, para que el miedo no tenga lugar en nuestro corazón. Porque aunque sabemos que faltan 2 días para pagar la renta, yo tengo fe que el Señor me va a proveer conforme a su voluntad. Algo que dijo el pastor es muy cierto. Hay que confiar. Usted tiene que tener fe. Si usted, mire, para mí, entender el diezmo fue algo muy cuestionable. Yo me recuerdo, recibí una charla acerca del diezmo y estábamos casi en plena pandemia. Yo había escuchado del diezmo, yo daba el diezmo de vez en cuando, de cuando en vez, como todos, ¿no? Dicen uno, como todos. A veces daba una ofrenda. Crecí en una iglesia católica, me enseñaban a dar unas cuantas moneditas, nada exagerado, no era 10% ni nada por el estilo. Y cuando escuché la charla del diezmo, yo dije, bueno, aquí algo debe estar pasando. Y empiezo yo a investigar en YouTube
y empiezo a escuchar diferentes puntos de vista, tanto del católico, escuché a un pastor, escuché a una ministra, escuchaba a los profetas, escuchaba a diáconos, y todos llegaban a una sola conclusión: que el diezmo era un acto de fe, era un acto de creer. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros solamente nos está pidiendo el 10%, nada más. No nos pide nada más. Y es cierto, Malaquía lo dice: pruébame en esto. Oye, es lo único que hay, pruébame, pero es la fe. Y me recuerdo que llamé en ese tiempo, mi esposo era mi novio, y lo llamo y le digo, imagínate, por FaceTime, porque claro, era plena pandemia, yo toda emocionada, encontré todas las respuestas que estaba encontrando del diezmo, las encontré. Y todos llegaban a un solo punto: católicos, evangélicos, cristianos, y todos aquellos que dan el diezmo llegaron a una sola conclusión, y es que el diezmo es fe, es creer que Dios te va a suplir más de lo que tú le estás dando a Él, más. Y si yo me pongo aquí a darles a ustedes, mejor dicho, todo lo que el Señor ha hecho con el diezmo en mi vida, ustedes dirán, mejor dicho, no terminamos. Pero quería traerlo a colación porque es precisamente eso lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. La única manera como usted puede activar la fe en usted es creer. Si usted no cree, nada va a pasar. El Señor dice en Marcos 11, tengan fe en Dios. Esto dice Jesús. Les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda. Usted tiene que creer sin dudar. Creer sin dudar. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Y miren lo que sigue: sin dudar en el corazón de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido, escuche esto, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Déjeme decirle algo: cuando usted le da algo al Señor, usted no está haciendo un contrato con Él, ni un convenio con Él, como que, bueno, dame y yo te doy. No funciona de esa manera. El Señor nos está diciendo aquí que antes, en oración, antes lo que usted está pidiendo en oración, usted debe creerlo para que eso pase. Eso se llama fe. Usted tiene fe que hoy usted está orando para que el Señor haga un milagro, pero usted tiene que creer que ese milagro va a pasar. Si usted no cree que ese milagro va a pasar, olvídese. Mire, le pongo un ejemplo. Nosotros los seres humanos somos bien cómodos. Siempre queremos tener un as bajo la manga. Siempre queremos tener un as bajo la manga. Como que queremos tener esa ficha ganadora por si acaso Dios no reacciona o Dios no contesta mi petición. Yo saco la baraja y saco ahí la tarjeta esa que tengo para que me ayude. Y muchas veces nosotros los seres humanos hacemos eso. ¿Qué hacemos? Confiamos en el Señor, pero déjame tener algo por si acaso. Por si acaso Dios no me responde. Por si acaso el milagro no se da. Lo que hablábamos la semana pasada. Tenemos un diagnóstico de cáncer. Tienes que hacerte quimioterapia. Sí, yo tengo fe que el Señor me va a sanar. Pero me sigo tomando el medicamento. Por si acaso Dios no hace el milagro de sanarme, entonces yo tengo las pastillas. Si no hace el milagro, entonces yo tengo la medicina. Y no funciona de esa manera. Cuando usted cree en el Señor, usted tiene que creer 100%. Cuando usted cree, recuérdese, el miedo se va. Tengan fe en Dios. Ni siquiera Jesús, Jesús es el que nos lo está diciendo. Ni siquiera es el mismo Dios. Es su Hijo quien viene a decirte a ti: tú sabes que tú tienes que creer y tener fe en mi Padre. Eso es lo que Él nos está diciendo en esta palabra, en Marcos 11. O sea que si yo tengo fe, sin duda en mi corazón,
entonces Dios va a estar conmigo, entonces yo voy a saber que Él es mi Dios y yo voy a estar segura 100% que Él me va a ayudar y que Él me va a sustentar. ¿Ok? Entonces el miedo ya no va a tener poder sobre mí. ¿Por qué? Porque yo tengo fe. ¿Por qué? Porque yo creo. Entonces, para poder activar nuestra fe, ¿verdad? Y que el miedo se vaya, Jesús nos enseña que debemos tener fe en Dios, tenemos que tener fe en su Padre, que Él va a suplir, que Él va a curar, que Él nos va a sanar, que Él nos va a dar el trabajo que estamos esperando, que Él va a poder suplir el dinero para la universidad, que Él va a poder darme los papeles que estoy esperando, que no importa, que aunque tengo el permiso de trabajo, estoy esperando la residencia, yo tengo fe, yo tengo que creer desde ahora que el Señor me lo va a dar. Y que cualquier día va a llegar por ahí el correo con la tarjetita que dice residente y que usted va a poder viajar a su país que no ha podido viajar en 10, 15, 20 años. Pero tiene que creer en eso. Debemos creer en Dios porque Él nos va a dar una recompensa. Y la recompensa nos la va a dar a todos los que lo buscamos de verdad y con sinceridad. Eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Cuando usted tiene esa confianza en Dios, Dios le va a dar la prosperidad que usted necesita. Dios le va a dar la sanidad que usted necesita. Dios nunca va a querer nada malo para nosotros. Somos nosotros los que pensamos que Dios nos está mandando o nos está dando dificultades a nuestras vidas. Pero somos nosotros que por tercos nos vamos por caminos que no debemos tomar. Somos nosotros que el Señor nos está jalando y nosotros nada, queremos por ahí, por ese camino. Mire, hace unos meses atrás les estaba comentando a algunos de los jóvenes lo que pasaba con el pastor. Mira qué pasa con el pastor. El pastor tiene esa varita que es así como una anclita así, que le sirve a él para jalar a la oveja. Para eso es que es el palito, para cuando la oveja se va, usted jala, el buen pastor, el pastor agarra su palito y jala la oveja, para que la oveja no se vaya. Pero hay ovejas de ovejas. Siempre hay una oveja negra, una oveja terca, de esas ovejas que se van por donde no se tienen que ir. Y el pastor, jálela. ¿Y qué hace la ovejita? No, es que yo quiero ir para allá. Es que no es para allá, es para acá. Y la ovejita nada. ¿Qué hace el pastor? El pastor le quiebra una pata. Él sabe que va a ser doloroso para la oveja. Le quiebra una pata, pero no la deja ahí tirada. El pastor toma su oveja y se le engancha aquí en el cuello y la cura y la cuida. Y le da de comer, y le soba su patica, y la venda, hasta que la ovejita ya vuelve a caminar otra vez. Pregúntame si la oveja se va a volver a ir para donde no tenía que irse. No se va a ir, porque ella sabe que le van a volver a quebrar una pata. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor es nuestro buen pastor, y Él está, jálate. No te vayas por ahí, Jaycee, que por ahí no es. No, es que por ahí es que yo quiero irme. No. Tienes que irte por aquí hasta que viene y me quiebra una pata. Y empieza ese dolor y pienso que el Señor me ha mandado ese dolor para que yo sufra. Y el Señor me manda, sí, es que Dios no me ama, porque tú ves por el sufrimiento que estoy pasando. Pero necesitaba que me partiera una pata. ¿Y qué hace el Señor? No me deja sola. Me agarra, me soba, no te preocupes, me manda a los hermanos, tranquila, tú vas a salir el Señor me manda a decir de que no te preocupes, tú vas a salir adelante, el Señor te está cuidando, no importa la dificultad. Y tú dices, sí, claro, y la gente te está diciendo, y el Señor te manda a los pastores y te manda a los hermanos y vamos a orar por ti. Y empieza el Señor a cuidarte, a mandarte personas que te van a cuidar a ti, que van a cuidar tu corazón emocionalmente hasta que tú te recuperas. Se recuperó Jaycee. Pregúntame si Jaycee se va a ir por el camino que no es. No, porque no quiere volver a pasar por el mismo sufrimiento. Entonces, eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Nuestra terquedad, nuestro libre albedrío nos hace que nosotros no vayamos por el camino que no debemos ir.
Y el Señor necesita muchas veces quebrar nuestro corazón, quebrarnos una pata, quebrarnos financieramente, quebrarnos emocionalmente, para llamarnos la atención y decirnos, es que por ahí no era. Yo te dije, te mandé 2, 3 gente, que por ahí no era, pero tú de terca lo decidiste hacer. Lo bueno de todo esto es que Dios se queda con nosotros y nos cuida y nos carga y nos monta en sus hombros y vamos con Él. Y hablábamos la semana pasada que a veces vemos las huellas y decimos, viste, me dejaste sola caminando. Y el Señor te dice, no te dejé sola, eran mis huellas, no las tuyas. ¿Por qué? Porque te lleva en sus brazos hasta que tú sanes emocionalmente, hasta que tú sanes financieramente. Amén. Ahora, cuando la hermana de Marta y de María, ¿verdad? Que eran también hermanas de Lázaro, se recuerdan de Lázaro, que Lázaro muere y luego el Señor llega y tú sabes, levántate Lázaro, y hace el milagro y se levanta y todo esto. Le dice en Juan 11:40, le dice, no te dije, le dice a Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Hoy el Señor nos manda a todos nosotros a que creamos en Él. Hoy el Señor te dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si tú crees vas a alcanzar grandes cosas? Y déjame decirte, me llama la atención algo específico de Marta y María. En este caso se lo está diciendo a Marta. Y yo me imagino la desesperación con que Marta llegó, viste, reclamándole, ¿no? Reclamándole, porque eso fue lo que hizo, reclamándole a Jesús, viste, te fuiste, no estuviste aquí, te demoraste en llegar, pasaron 3 días y mira, él se murió, si tú hubieses estado, nada de eso hubiese pasado. Ya típica, tú sabes, latina, cuando se emociona y empieza, como dicen los dominicanos, a dar un boche, ¿verdad? Y el Señor en toda su calma le dice, pero ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así que no importa el reclamo que tú le vengas a hacer al Señor en este momento, Él te dice, no te he dicho que si crees verás la gloria, no te he dicho que tienes que confiar en mí, no te he dicho de que eches fuera el miedo, no te pregunté por qué tienes miedo. Deja el miedo a un lado, activa tu fe para que entonces tú puedas ver mi gloria. Eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy. Ahora, claramente vamos a tener adversidades, vamos a sentir de que Dios nos ha abandonado, que estamos caminando solos y que muchas de las cosas que nos pasan, a veces sentimos que definitivamente cuando tú estás en el Evangelio, tú entiendes de que todo obra para bien, dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que nos pase para nosotros obra bien. Claramente, como seres humanos vamos a sentir que caemos, vamos a sentir que estamos solos, ¿verdad? Pero ahí es cuando se activa nuestra fe y ahí es cuando el miedo se va. Y yo sé que ustedes han escuchado mucho acerca de esta historia, que es la historia de un señor que se va en un barco a naufragar, ¿verdad? En un día hermoso, unas olas preciosas, ve saltar los delfines, dice, esto es lo mejor que a mí me ha pasado en la vida, me encanta navegar. Y de repente viene una tormenta. Y de repente rayos, centellas, se parte la barca en 2, típico Titanic. Se partió la barca y el señor naufragó. Este señor solamente se agarra de una tabla y cuando despierta a la orilla de una isla. Señor creyente, señor cristiano, se levanta y empieza a orar. Señor, yo sé que tú me vas a sacar de aquí, porque tú tienes el poder de sacar, porque yo sé que nadie como tú, porque tú has dicho que tú siempre estarás conmigo. Yo sé, Señor, que tú estarás hoy conmigo. Y pasa un día, y pasan 2, y pasan 3, y el Señor nada que lo salva, nada que lo saca de ahí. No escucha un avión, no escucha un barco, no escucha nada. ¿Qué hace? Dice, ¿sabes qué? Pues está bien, déjame dar una vuelta por la isla y empezar a mirar qué hay por ahí para yo entonces
empezar a construir algo donde me pueda refugiar del frío, algo, un árbol que me dé un buen viento cuando haga mucho calor, un coco que me pueda tomar para el calor, y hace una casita. Ahí él llevaba todo lo que encontraba en la isla, todo para comer. Hizo su fogoncito y ahora vivía de lo más contento, dándole gracias a Dios porque por lo menos había tenido la oportunidad de construir algo y poder sobrevivir. Un día cualquiera el hombre va, da una vuelta a la isla y cuando regresa ya no había casa, ya no había nada. Llegó y todo estaba en llamas. Se había perdido todo lo que él había construido por días, por meses. Y se enoja con Dios. Le dice, pero ¿cómo es posible después que me dejaste aquí abandonado? Porque ese es el reclamo de todos. Después que tú me abandonas, entonces tú vienes. Eso le decimos nosotros al Señor. Tal cual, el Señor hizo lo mismo. Me abandonaste. Me tocó a mí solo construir una casa y ahora mira, está en llamas. Enojadísimo el Señor. Se quedó dormido y lo despierta el ruido de un barco. Se levantó todo. ¿Pero qué es lo que está pasando? El sonido de un barco. ¿Pero cómo es posible? Y cuando lo rescatan, le preguntan, ¿y cómo ustedes supieron que estaba aquí si ya yo llevo meses, días? Y el capitán del barco le dice, bueno, por las señales de humo que me hiciste. Me hiciste señales de humo. Y dice, no fui yo, fue la choza que se me quemó. Dijo, bueno, eso fue lo que nosotros vimos y pensamos que tú nos habías mandado señales. Hoy el Señor, aunque nos haga pasar por todas las dificultades que nos haga pasar, mira, el Señor nos está diciendo, no te preocupes, que al final del día tú me darás las señales de humo que yo quiero, en el día que yo quiero y cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos que el Señor actúe inmediatamente. Usted quiere orar hoy y que ya mañana usted encuentre en su buzón un cheque de $5,000. O usted quiere encontrar el certificado del médico que diga de que usted no tiene cáncer, que usted no tiene ninguna enfermedad. Pero ¿cuánto tiempo le has pedido al Señor por eso? ¿Has creído en eso todo el tiempo? ¿Has tenido fe en eso todo el tiempo? Porque ese es el problema. El problema es que no creemos, no tenemos fe, pero queremos que Dios nos haga el milagro. Y así no funciona con Él. Amén. Entonces tenemos que tener fe y creer que aún en medio de todas las adversidades, Dios nos dará lo que estamos pidiendo según sea su voluntad. Y ahora me voy a ir un poquito, porque es imposible hablar de fe, es imposible hablar de creer, es imposible dejar de hablar del miedo sin hablar de un personaje que definitivamente cambió la historia de la humanidad. Y vamos a hablar de Abraham. Es imposible hablar de fe y no hablar de Abraham. Eso es imposible. Él fue el verdadero ejemplo de la fe en toda la historia. Un hombre que recibe un llamado y decide dejar todo lo que conocía por algo desconocido. El Señor le dice, deja tu parentela, deja todo lo que tú tienes y ven y sígueme. Él está confiando en el cumplimiento de una promesa que Dios le ha hecho a él. ¿Cuántos de nosotros muchas veces sentimos de que Dios nos ha hecho una promesa y que sabemos que Él la va a cumplir, pero que queremos que la cumpla enseguida? A Abraham no le costó meses, no le costó días, le costó años, décadas, para que él pudiera haber realizado esa promesa que Dios le había dado a él y que le había dado por muchas ocasiones. Ahora, no era solo confiar en la promesa que Dios le hizo de que iba a ser el padre de las naciones, sino también confiar en un Dios que le pide hacer algo que nunca se le había pedido a ningún ser humano. Y era dar la vida de su hijo. Yo he dicho muchas veces aquí que si a mí me dicen que para Sebastián
que para sacrificar a Sebastián, que por la redención, que porque el mundo se salve, pues que el mundo busque cómo salvarse, porque yo no voy a dar a Sebastián para que el mundo se salve, porque ese es nuestro instinto de madre, nuestro instinto de protección. Y este hombre, Abraham, cree en la promesa, a ciegas, cree. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos creyendo en una promesa que todavía no vemos? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es que renegamos de Dios. Es que ya llevo un mes en ayuno y yo no veo que la promesa se esté cumpliendo. Es que ya yo llevo una semana en oración y yo no veo que la promesa se esté cumpliendo. Pero el Señor hoy te dice, tienes que creer, tienes que creer. Hay 3 cosas importantes que me llamaron mucho la atención en este pasaje de Génesis, desde el Génesis 12, que es cuando empieza todo, hasta el Génesis 22, y voy a ir explicándola rapidito. La primera son 3 palabras. La primera es vete, la segunda sal de ahí y mira, y la tercera dámelo. Entonces nos vamos a ir al Génesis 12, 1, 2 y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el Génesis 1, 2. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y déjame decirte una cosa, hoy el Señor te está diciendo, vete del pecado en el que estás. Vete de lo que estás haciendo mal. Vete del lugar donde estás que no te está haciendo bien. Vete de esa relación que tú sabes que no puedes estar en ella. Vete de todo aquello que te aleja de mí. Vete del alcohol, vete de las drogas, vete de la infidelidad. Hoy el Señor nos está llamando a que nosotros nos vayamos. Y muchas veces no sabemos para dónde vamos, como le pasó a Abraham. Simplemente le dijo, vete, y fue obediente. ¿Por qué? Porque él creyó. Hoy el Señor nos está diciendo que no importa para dónde tú vayas a ir o para donde tú no sepas que vas, tienes que creer que el Señor te va a llevar a una tierra nueva, que el Señor te va a llevar a una tierra donde ya tú vas a estar lejos de todo pecado, donde tú vas a estar lejos de toda adicción, donde vas a estar lejos de todo aquello que te está haciendo daño. Y yo dije, wow, vete. ¿Cuántos de nosotros necesitamos irnos de tantas cosas en las que estamos? Pregúntate, Señor, ¿de dónde yo me tengo que ir que no te está agradando donde yo estoy? ¿Qué estoy yo haciendo que a ti no te agrada y tú quieres que yo me vaya, que yo me salga de ahí? Lo otro es, sal de ahí y mira. Génesis 15, del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios así. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. No tengas miedo, Carlos, no tengas miedo, Raúl, no tengas miedo, Samuel, no tengas miedo, Sandra, no tengas miedo, Patricia. Hoy el Señor te dice, no tengas miedo. Yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. O sea que si yo me voy de donde yo estoy, grande será mi recompensa. ¿Por qué? Porque el Señor es mi escudo. Eso es lo que Él está diciendo aquí. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ahí vamos nosotros con las excusas. Mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Ahí viene la excusa de nosotros. Ay, Señor, pero ¿y de qué me sirve que me mueva
si yo no sé lo que va a pasar? ¿Y de qué me sirve que yo me vaya de ahí si yo no sé lo que yo voy a ver después? Y si me voy de este trabajo y después no me va bien, esa es la excusa de nosotros. Lo mismo le estaba pasando a Abraham en ese momento. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Ay, esa parte me gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque el Señor hoy te está diciendo que si tú te vas de donde tú estás y tú sales afuera, para que tú veas todo lo que el Señor tiene preparado para ti. Él está diciendo, mira, si tú puedes contar las estrellas, no podemos contar las estrellas del cielo. Pero era la promesa. Hoy el Señor te está diciendo, ven aquí afuera, que yo tengo un mundo mejor para ti. Si tú te vas de la droga, si tú te vas de la infidelidad, si tú te vas del alcohol, mira, ven para que tú veas todo lo que yo tengo para ti. Es tan grande que tú ni siquiera lo vas a poder contar. Es tan grande las bendiciones que van a venir sobre ti, que tú ni siquiera te vas a dar cuenta. Pero necesitas salir. Necesitas primero irte de donde estás. Luego necesitas mirar lo que Dios te va a dar. Si tú no te vas de donde tú estás, olvídate, nada va a pasar. No vas a poder salir y mirar lo bueno que Dios tiene para ti. ¿Ok? Ahora dice que Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Y el Señor nos manda nuevamente que tenemos que creer. Abraham creyó en el Señor. A ciegas. Hoy nosotros tenemos que creer a ciegas que el Señor va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas. Tenemos que creer a ciegas de que grandes bendiciones sobreabundará sobre nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y por último dice, dámelo. Y ahí lo vamos a ver en Génesis 22, del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo. Y los dos siguieron caminando juntos. Isaac dijo a Abraham, el hijo de Abraham, que es Isaac, le dice: padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. El Señor hoy te dice: mira, ¿sabes qué? No solamente necesito que te vayas de donde estás, que creas y tengas fe de que yo te voy a dar grandes cosas a ti, sino que hoy Dios también te dice a ti: necesito que me des
eso que te está mortificando. Necesito que me des ese vicio que tú tienes. Necesito que me des esa enfermedad que tú tienes para que puedas ver la gloria de Dios. Miren, muchas personas no han podido obtener un milagro simplemente porque no han creído. En el momento que la persona empieza a creer, el milagro empieza a hacerse en su vida. Entonces necesitamos darle al Señor eso que hoy a nosotros nos está mortificando. Ese problema que tú tienes, tienes que dárselo al Señor. Tienes que sacrificar el problema para que el Señor te pueda proveer, así como le proveyó a Abraham. Y él no tuvo que sacrificar su hijo. Pero tenemos que confiar que el Señor nos va a proveer. Tenemos que creer y saber que no importa por lo que estemos pasando. Mira, ¿sabes qué, Señor? Me voy de aquí. Voy a creer y voy a tener fe en ti, en que tú me mostrarás las bendiciones que vienen. Y te doy en este momento todo aquello que me está mortificando y que me está atacando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham? Yo no he dicho que va a ser fácil tampoco para usted. Yo no he dicho que, ay, sí, no, pues sí, Señor, toma aquí. Nadie ha dicho que es fácil. No fue fácil para Abraham organizar un altar sabiendo que iba a matar a su hijo. Pero ¿saben qué me gusta de esta historia? Cuando él les dice a los otros que se queden ahí, él dice, el niño y yo vamos a seguir y regresaremos. Él no dijo, yo voy a regresar solo sin el niño. Él no dijo, yo voy a dejar el niño allá y yo voy a regresar. Él creía firmemente en que Dios iba a proveer el sacrificio y que él iba a regresar con su hijo. Hoy tú y yo estamos llamados a creer que aunque nosotros tengamos que sacrificar todo lo que el mundo nos está dando, el Señor nos va a proveer más de lo que el mundo nos provee. Le damos las gracias al Señor de verdad porque estas 2 semanas han sido de mucha satisfacción para mí. Yo siempre digo que antes de traer la palabra, el Señor siempre me ministra a mí primero y que yo pueda entender que tengo que dejar algunas cosas que no es fácil para yo poder ver la gloria de Dios y que tenemos que sacrificar muchas cosas de nosotros, de nuestra manera de ser. Muchas veces tenemos que sacrificar los estudios, muchas veces tenemos que sacrificar los trabajos solamente para ver la gloria de Dios, solamente para eso. Y de verdad que estas 2 semanas hablando del miedo y luego de la fe, dije, aquí la hice. Ya está. Son las 2 cosas que tengo que hacer, creer y tener fe. ¿Para qué? Para que cuando se active mi fe, mi miedo desaparezca. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que necesitamos de su fe, necesitamos creer en Él. Padre amado, te damos las gracias por este día que nos has regalado. Te damos las gracias por esta palabra, oh Dios, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque una vez más nos recuerdas que tú nos sostienes, Señor, aún en medio de nuestra adversidad y aún en medio de nuestro dolor, aún en medio de nuestra angustia. Te damos las gracias, Señor, porque creemos firmemente que estás en medio de nosotros, Señor. Sabemos que estás aquí, Señor, porque tu palabra no miente y dice que donde hay 2 o 3 reunidos, Señor, ahí estás tú, Señor. Y tú has preparado este momento, Señor, y has preparado este lugar, has preparado la atmósfera, Señor, solo para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre amado, hoy queremos, Señor, y venimos ante tu altar para decirte, queremos activar nuestra fe en ti, oh Dios. Queremos, Señor, activar esa fe que sabemos, Padre amado, que sobreabundará sobre nosotros, Señor, en bendición cuando la activamos. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos dejar atrás ese miedo, Señor, que tenemos y queremos, Señor, confiar plenamente en ti. Queremos tener fe, Señor, de saber que estás con nosotros todo el tiempo, de creer, Señor, que vamos a dejar atrás todo aquello, Señor, que nos ha atado a este mundo, Padre amado, porque queremos ver un nuevo mundo en ti, Señor.
Señor Padre amado, hoy bendecimos a todas las personas, Señor, que se han acercado a este lugar, Padre. Bendecimos a todas las personas, Señor, que nos están viendo a través de las redes sociales, Señor, para que este mensaje, Señor, llegue a ellos como tú quieres, Señor, y en el tiempo en que tú quieres. Solo tú sabes, Señor, y conoces los corazones de las personas, Señor, que lo escucharán. Tú sabes que ellos lo necesitan, Señor. Tú lo has escogido, Señor, a cada uno de nosotros para estar aquí. Te damos las gracias, Señor. Bendecimos esta casa, oh Padre, para que sobreabunde sobre ella, Señor, cada ministerio en bendición, Señor. Activamos en este momento la fe, Señor, creyendo firmemente en que tú has plantado este nuevo ministerio en español, Padre amado, para tu gloria y para tu honra, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor, porque queremos servirte a ti, oh Dios, creyéndote firmemente, oh Padre amado. Te damos las gracias, Señor, por este día. Te pedimos, Señor, que esta palabra no solamente se haya quedado aquí, Señor, y que haya entrado por nuestros oídos, Señor, sino que se haya quedado también en nuestro corazón, Padre amado. Que podamos llevar esta palabra a otros que también lo necesitan, Señor. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que en esta semana tú nos bendigas, Señor, y que nos lleves con bien a cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues no, nada, nos vemos la próxima semana. Ya ustedes saben, el servicio en español de 2 a 3 de la tarde. Invite a alguien, envíele el link a alguien lo necesita, alguien necesita escuchar la palabra de Dios, alguien necesita conectarse nuevamente con Dios. Así que, y si usted puede venir, acérquese, que aquí están las puertas abiertas en esta casa para cuando usted quiera venir. Ya saben, el link, compártanlo, ahí está toda la información, está la dirección. Si usted también necesita, puede bajar la aplicación HOW, la puede bajar, ya sea en las dos apps de Samsung y también de iPhone. Así que esto es para bendición, esto es para la gloria del Señor y para que ustedes también lo disfruten. Nos vemos la próxima semana.